este versículo solamente. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer en un orden de tal manera que nadie se adelante y nadie se quede atrás. Juan capítulo 20, versículo 29. Amén. Gloria a Dios. Permíteme aquí que yo me ubico también. Amén. Estoy ubicado, ustedes también. Demos tiempo un poquito más a quienes están buscando por ahí. Por favor, ayuden a quienes están buscando libros. Ahí los hermanos que tienen habilidad con la Biblia, colabórenle. Hay dos que necesitan encontrar este libro para que lo leamos todos. Libro de Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 29. Capítulo 20, versículo 29. Lo leemos todos juntos. Por favor, acompáñame a la lectura. Versículo 29. Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Inclinemos nuestro rostro al Señor y oremos. Padre, nos presentamos ante usted en este momento para oír su palabra bendita y santa. Como un instrumento en sus manos, Señor, quiero que me use para llevar este sermón a quienes hoy delante de mí están y delante de su presencia. Quiero que también hable a sus corazones, a su entendimiento, a su razonamiento, Señor, para que esta semilla, Padre, que va a ser anunciada, que va a ser sembrada en algunos corazones, Padre, y que va a confortar el corazón de otros, amado Dios, haga efecto, Padre eterno. Hable al corazón de quienes pueda estar viendo la transmisión o quien vaya a ver la predicación en un tiempo futuro, Padre. Hable, Señor de gloria, ministre, Señor, a su pueblo, y que todos seamos dirigidos y guiados por su voluntad para hacerla, Señor, y ponerla por obra. Gracias, bendito Dios, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Gracias por honrar la palabra del Señor. Si yo le mostrara un sign, un rótulo o una señal de tránsito de color rojo, de una figura, ¿qué figura sería? Octagonal, tiene 8 lados por ahí, o hexagonal, con color rojo, con letras blancas, ¿qué le viene a la mente? Stop, ¿verdad? Alto. Y si le mostrara o le dijera hay una señal de tránsito color amarilla con un triángulo y con una curva en medio de ella, ¿qué le viene a la mente? Que adelante, ¿verdad? En la carretera se vuelve en curva y hay que tener precaución. Hay tantas señales que vemos a nuestro alrededor que nos hablan sin abrir la boca, porque no tienen boca, pero que nos comunican algo. Sentado frente a la casa donde vivimos, el Señor me hizo llevar mis ojos a la señal de alto que está ahí en la calle. Y me quedé viendo a la señal. Como otras veces, usted ve, para frente a su casa, usted ve lo mismo, ¿verdad? Y no piensa nada, a veces nada más lo ve uno espontáneamente y no reflexiona. Pero en esa ocasión, sentado en ese lugar, miraba yo el semáforo y vino un mensaje del Señor a mí, con un pensamiento. Y el mensaje fue: si esa señal de tránsito le habla a las personas y las personas le obedecen, ¿por qué he hablado yo a los hombres en muchas ocasiones y por muchas maneras y no me obedecen? Y me quedé pensando,
Había alrededor, estaba mi familia alrededor y les comenté la reflexión que en ese momento tenía yo, que el Señor me había puesto. Y de ahí parte este sermón. Alerta o alto y reflexiona. Así está titulado el sermón. Alto, alto, reflexiona. Aquí tenemos dos personas que fungen como árbitros en alguna, ¿cómo le llaman? Torneo, ¿verdad? Fungen como árbitros. Y a la señal del silbido, el partido se detiene. Sea lo que estén haciendo, al escuchar el silbido, todos se detienen para saber qué está sucediendo. Y lo que sucede después, lo que pasa después del silbido, la orden que sigue, todos se someten. ¿Cierto? Los detiene un silbido. El silbido no habla, solo suena. Pero todos entienden lo que está pasando. Y esperan a que el que tiene el silbato determine qué está pasando. Y lo que él determina, eso se hace. ¿Es correcto? Y tenemos como este ejemplo muchas otras maneras de nosotros dar un alto para reflexionar. Llegamos a la luz, usted que maneja, llega a la luz, está en rojo. Uno se detiene, pero no solo se detiene, sino que se detiene a reflexionar, se detiene a pensar y se detiene a mirar. Yo quiero que en este día, voy a ser breve hoy, quiero que usted también haga un alto en sus pensamientos, en su carrera que tiene en este mundo y reflexione por un momento. Reflexione en estas hermosas palabras que Jesús dijo. Le dijo a un hombre, a un incrédulo, a alguien que ya había andado con él, a alguien que le conocía, a alguien que sabía quién era Jesús, pero que aún en su corazón había duda, no había confianza total en él. Ese hombre se llamaba Tomás. Tomás, cuando Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado, Tomás no estaba ahí. Pero le dijeron a Tomás, le pasaron la noticia de que Jesús había resucitado. Pero él no creyó. Él quería ver evidencias. Él quería verlo con sus ojos y Jesús se lo permite. Y cuando Jesús se lo permite, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Solo porque viste, ¿creíste? Y de esto es lo que quiero que tratemos hoy. Quiero que usted se lleve una palabra a su corazón y a su casa y se lo comparta a su familia. Y le traje la reflexión de la señal de tránsito, porque es lo único que nos hace detener de nuestra carrera. Usted va en su vehículo y va a las 50, 60 millas por hora y va empezando a ver señalamientos que le van disminuyendo la velocidad y de repente le muestran que adelante o hay una luz o hay un alto y eso lo detiene. Porque si no estuviera esa señal, usted se va, usted sigue el camino. El hombre es así. Quiere ver las cosas y no crea las cosas.
hay opiniones respecto a personas que no creen en la palabra de Dios porque según ellos dicen que está escrita por un hombre. Mientras yo reflexionaba en esa señal de alto, yo también reflexionaba y decía, también esa señal fue escrita por un hombre. Pero a diferencia, nadie dice nada. Nadie se lo pasa. Nadie la desobedece, sino que todos van, o casi todos van, y hacen el alto adecuado. Y está escrita por un hombre. ¿Por qué entonces, cuando se trata de Dios, cuestionamos a Dios? Cuestionamos todo lo que tiene que ver con Dios. Cuestionamos por qué hay hambre en la tierra. Cuestionamos por qué me pasó esto a mí. Cuestionamos por qué no tengo aquello. Cuestionamos por qué tanta guerra si hay Dios. Y empezamos a cuestionar ¿por qué no cuestionamos a los hombres? ¿Por qué no vemos la realidad de las cosas? ¿Por qué no reflexionamos? Darnos cuenta de que obedecemos a asuntos, a cuestiones, a cosas, a símbolos que no emiten un sonido. Y a quien emite un sonido, que es Dios, nuestro corazón se resiste a escucharle. Mientras dormimos, hay un personaje, hay un ser que está rodeándonos y nos habla, pero que lo ignoramos, que no le hacemos caso o no queremos hacerle caso. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, también esa voz nos viene a hablar para dirigirnos y a veces la ignoramos también. Esa voz de Dios la hacemos a un lado y seguimos señales que no hablan. Somos crueles a veces con Dios. Somos crueles. Somos malos con Dios. Porque nos sujetamos a la voz de un hombre, pero no al llamado de Dios. Que te necesito para acá, pero cuando Dios te necesita, no tienes tiempo. Somos malos con Dios. Pero cuando las cosas van mal, ¿a quién llamamos? ¿Que no es a Dios? A aquel que rehusamos y a aquel que nos escondimos mucho tiempo y a aquel que no quisimos obedecerle. Pero es aquel a quien necesitamos. Es aquel a quien de verdad queremos. Es Él. Voy a ponerle dos ejemplos de dos personas que creyeron a Dios, que no cuestionaron a Dios, que no pidieron ver señales, que no pidieron una muestra de algo, sino que creyeron, confiaron en Él. Y la primera persona que les voy a traer aquí es Moisés. Yo sé que usted conoce a Moisés, el de la Biblia. Y está en el capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió:
heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Debo decirle que Moisés no había visto a Dios, había oído de Dios. Y pastoreando, nota que hay una zarza. Cualquiera podría ver algo e ignorarlo, como yo, ver la señal de alto e ignorarlo, pero en ese momento le presté más atención. Y Moisés pudo haber pasado por alto esa zarza que estaba ahí e irse lejos o huir de miedo de esa zarza, pero él se acercó para ver qué estaba pasando y desde ese momento tuvo contacto con Dios. Fue ese momento que lo conectó con Dios. Él hizo un alto en su jornada. Le dejó de dar importancia a las ovejas que él pastoreaba y le hizo un alto a su trabajo para prestarle atención a aquel que lo estaba llamando. Aquel que le dijo, Moisés, Moisés. Nosotros los hombres siempre estamos ocupados, ¿cierto? Si no es una cosa, es otra, se levanta uno y ya está, especialmente las amas de casa. Nosotros los hombres somos un poquito diferentes, somos un poquito más de más tiempo, solamente que no queremos admitir que tenemos más tiempo. Pero las damas de casa desde que se levantan ya están pensando en hacerle de comer a su esposo, a sus hijos y limpiar la casa y hacer esto y hacer aquello, mientras que el hombre puede darse el lujo de quedarse todavía en la cama un par de horas más hasta que esté hecho el desayuno. Yo no sé si le pasa eso, pero a mí de repente me pasa. Pero estamos ocupados siempre y a veces necesitamos hacer un alto para darle tiempo a Dios. Moisés se encontraba en su trabajo. Moisés se encontraba en su jornada. Y desde ese momento para él todo cambió. Desde ese encuentro con Dios, para él todo cambió. Le creyó a Dios en ese lugar. Creyó que lo que Dios decía, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y te voy a enviar. Y voy a hacer esto contigo y voy a hacer esto con la nación. Voy a hacer esto con Israel. Y les voy a dar la tierra que les he prometido. Y creyó Moisés a Dios. De pronto desconfió de por sus deficiencias. Usted sabe muy bien que él era un hombre tartamudo. Era torpe de lengua según su propia confesión. Y desconfió de sí mismo, pero no significa que desconfió de Dios. Porque todos tenemos defectos. Pero no significa que no creemos en Dios. Yo, por ejemplo, yo creo en Dios, pero sé que tengo defectos y que no podría hacer ciertas cosas. Y le diría al Señor, Señor, pero es que yo no puedo. Entonces el Señor me diría, claro que puedes porque yo te ayudo. Entonces así sí puedo. ¿Me entiende? Nuestros defectos no significan que dejamos de creer en Dios. Moisés no significa que dejó de creer en Dios. Él todavía creía en Dios porque estaba ahí. Mira, Señor, yo soy torpe de lengua. Él no dijo, no, Señor, yo me niego y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, búscate a alguien más. No, él no dijo eso. Él solamente estaba viendo su punto débil, que era el habla, porque eso es lo que iba a utilizar para presentarse delante de un político, delante de un rey, un faraón. Y alguien así no podía presentarse delante de un faraón, porque había que hablarle con palabras del nivel del faraón.
y Dios se solucionó el problema. El Señor mismo dio solución al problema. Y lo demás es historia. De Moisés tenemos las leyes, los mandamientos, los estatutos. De Moisés tenemos el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio. De Moisés tenemos el libro de Éxodo. La historia completa está ahí. De un hombre que creyó a Dios. De un hombre que no esperaba tantas señales como las señales que Dios mostró a Faraón, porque él sí quería señales. Él no creyó a la primera vez. Su corazón se endureció cuando envió a Moisés. El corazón de Faraón se endureció, pero el corazón de Moisés no estaba endurecido. Faraón no quiso detenerse y reflexionar. Él no quiso hacer un alto a su traqueteo diario y pensar y usar la razón y decir, oye, este parece real. Este Dios de verdad parece real. No es como los míos. Porque ya hay una plaga, ya tenemos la segunda, ya tenemos la tercera y la cuarta, y nuestros dioses y mis sacerdotes no hacen nada por contrarrestar todo aquello que ese Dios llamado Jehová está haciendo. Hasta que fue destruido, hasta que toda la nación de Egipto dice que fue arrasada y no quedó nada más que lo que vemos en la actualidad, unas cuantas ruinas, por el corazón endurecido de un hombre. Hoy en la actualidad vemos muchos corazones endurecidos. Muchos corazones endurecidos que no quieren quebrantarse, que no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque sus razones tendrán. Pero sí obedecen a otras leyes, sí obedecen a otras ordenanzas que son de menor valor que las ordenanzas y las leyes de Dios. Es triste ver cómo el lugar de Dios ha sido suplantado por cosas menores. El día de la semana pasada, un día de la semana pasada o antepasada, miré en las noticias de que en una escuela de Miami o de Los Ángeles habían hecho una actividad para darle lugar o para promover el cambio de género o la libertad de género en la escuela. Participaron maestros, participó el distrito, y todo era fiesta y alegría hasta que se presentaron aquellos que defienden la familia y defienden el género masculino y femenino como tal, y hubo conflictos de tal manera que los malos, las personas sin moral, las personas sin sentimiento, las personas sin respeto, resultaron siendo aquellos que están defendiendo lo correcto. Y aquellos que están defendiendo lo incorrecto, los que están en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio, ellos fueron las víctimas del acoso, de la falta de aceptación de una sociedad que no los entiende. Y si usted ve las noticias, si usted ve los deportes, si usted ve los programas o de repente compra alguna cajita de cereal o lo que sea, ya vienen coloridos, ya vienen con la marca distintiva. Precisamente el canal que presentaba eso era un canal que en su
cambió los colores de su logotipo por los colores de las banderas de esos géneros, o de esos de géneros, podría decirlo yo. Porque el hombre no quiere hacer un alto y ponerse a pensar y a reflexionar que Dios es todo para el hombre. No son las cosas. Dios es todo para el hombre. Tal vez alguien diga, pero es que usted me pone el ejemplo de Moisés. Es Moisés, ese hombre que fue usado por Dios, ese hombre Moisés. Yo no soy Moisés. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo soy inferior a Moisés. Alguno podrá pensar eso. Yo no voy a cambiar, yo no puedo. Es que no soy como Jesús, no soy como Juan, no soy como Pedro. Y a veces nos comparamos con esa gente que pensamos de que no vamos a alcanzar, no vamos a llegar a confiar en Dios, a creer en Dios como ellos. Pero le voy a poner otro ejemplo de una persona que era inferior a nosotros. Si lo medimos en cómo en nuestra condición actual. Quiero que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 6. Capítulo 2 de Josué, versículo 1 al 6 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Quiero que le preste atención a esta palabra. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera. Repita conmigo: ramera. Ramera. ¿Qué es una ramera? Es una mujer de la vida alegre, una prostituta, ¿verdad? No una mujer que vende ramas, no, una mujer prostituta. Yo creo que le presta atención a esto, a una mujer así. Ahora, comparándose usted con ella, yo por eso le decía que le iba a traer un ejemplo de una mujer que era un poquito inferior a nosotros. ¿Cómo vemos a una mujer prostituta? ¿Cómo la ve la sociedad? Mal, ¿verdad? Como que de menor valor, ¿verdad? Que no está a nuestro nivel. Pues es la realidad. Su pecado es tanto así que la rebaja. Y esa mujer ramera se llamaba Rahab, en el versículo 1. Y posaron ahí, en la casa de esa mujer. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra, toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. La historia va desde Moisés. Esta historia es una continuidad del trabajo de Moisés, desde aquel día que se encontró con Dios en esa zarza. ¿Me siguen? Desde allá. Murió Moisés y se quedó a cargo del grupo de israelitas Josué.
Y cuando ya era época, era tiempo de empezar a tomar las tierras que Dios había prometido, a esas tierras que por las cuales Moisés sacó a Israel de Egipto, tenían que pasar por una ciudad y destruirla que se llamaba Jericó. Iban a tomar posesión de esa ciudad llamada Jericó. Entonces Josué, como le acabamos de leer, envió a 2 hombres para espiar antes de llegar y tomar posesión de la tierra, para saber cómo los iban a enfrentar o confrontar para vencerlos. Y esos hombres llegaron y se escondieron en una casa para no ser vistos. Y la casa en la que se escondieron, la dueña era una mujer de la ciudad de Jericó. No sé cómo se diría el gentilicio de Jericó. Una jericoíta o jeriqueña. Y entró en la casa de una mujer. Y la condición de esa mujer, el estado de vida de esa mujer era un estado de vida que era una mujer adúltera o prostituta, mejor dicho, para describirla mejor. El rey se entera, ya lo leímos, van y les dice: búsqueme esos 2 espías que entraron y fueron a la casa de Rahab. Y en la casa de Rahab le preguntaron a Rahab: oye, ¿no te has visto a 2 espías que vienen a espiarnos porque nos van a destruir? Nos quieren conquistar y nos van a despojar de todas nuestras pertenencias, nos van a acabar, en otras palabras. ¿No te has visto unos hombres? Y Rahab dijo: no. Entraron y salieron, pero no sé de ellos. Y la pregunta acá que yo me hago es: si usted estuviera en la condición de Rahab, no en la condición de prostituta, sino en la condición de que usted pertenece a un pueblo que está a punto de ser invadido y de ser destruido, ¿usted le colaboraría al enemigo? En ninguna manera. ¿Cómo le voy a colaborar a aquel que va a venir a destruirme? Yo no le colaboro. Pero esta mujer le colaboró al enemigo. ¿Por qué le colaboró? Veamos y leamos otro poquito la historia. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová, ¿quién? Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí te encontramos la razón del por qué Rahab había decidido ayudar al enemigo. ¿Por qué? Porque esa mujer se detuvo a pensar un momento, dijo: alto, momento. Estos que entraron acá, qué bueno que entraron acá, porque tengo la oportunidad de salvarme. Esa mujer, así como era, fuera como fuera. Por eso le dije hace un momento que
A veces no hacemos cosas porque nos creemos incapaces y pensamos que solo Jesús, solo Juan y solo Pablo lo hicieron porque eran Pablo y eran ellos. Pero les pongo el ejemplo de una mujer de ese nivel que yo no sé cómo la trataría usted si entrara a una de esas personas acá. Claro, la trataríamos bien, ¿no? Decimos bienvenida porque queremos que se salve. Pero la mente piensa otras cosas. Ay, qué mujer tan mala, ¿no? Pero esa mujer se puso a reflexionar, se detuvo por un momento y dijo: esta es mi oportunidad. Y les dijo a los hombres: miren, aquí toda la ciudad tiene miedo de ustedes. Estamos que ya no hay aliento, nos va a dar un infarto. Porque hemos oído desde que ustedes salieron de Egipto, su fama se empezó a regar y hasta aquí ha llegado. Y nos dio miedo cuando supimos que venían y venían hacia nosotros. Sabemos cómo se secó el mar, cómo ustedes pasaron en seco, y que Jehová es el Dios de arriba y de aquí de la tierra. Y que por eso es que yo los he escondido, porque quiero que así como Jehová los ha salvado, así también me salve a mí, a mi casa, a mis padres. Y esa mujer creyó a Jehová sin que la hayan ido a evangelizar. ¿Se dan cuenta? Y hay quienes los han evangelizado desde tiempo y no han creído. Y esa mujer, a pesar de su pecado, lo único que merecía era muerte. Pero ¿qué pasó? Se salvó. Llegaron los israelitas, rodearon la ciudad, le dieron las vueltas, y todos los de la ciudad murieron. ¿Excepto quién? Rahab, la ramera, y su familia. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios. Sin mirar a Dios lo creyeron. Sin tener una Biblia le creyeron. Sin que nadie la evangelizara, creyó. Y eso salvó a su casa. Y no solo salvó su casa, sino quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 1, y veamos una gran noticia. Versículo 1 al 5. ¿Cómo se llamaba la mujer? A ver, ¿cómo se llamaba la mujer? Rahab. Mateo 1 al 5 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Alguien entiende qué es una genealogía? El árbol genealógico, en otras palabras, de Jesucristo. Vamos a ir hasta los orígenes de Jesús desde sus antepasados. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Sí captó? ¿Sí hizo las conexiones? ¿Sí formó el rompecabezas?
de esa mujer de Jericó, que era una prostituta, una ramera. Esa mujer creyó en el Señor y se convirtió a Jehová y siguió al pueblo. Ella no se quedó ahí, sino que se siguió al pueblo, se hizo una israelita adoptiva, en otras palabras. Y de esa israelita adoptiva resulta que está nombrada en la genealogía de Jesús. Significa que esa mujer es una antepasada de Jesús. Su nana, no sé cómo dirá, la abuela. Solo porque creyó. Se detuvo un momento a pensar, a reflexionar. ¿Qué haré con estos hombres? Estos hombres vienen a espiarnos, dice, seguro van a encontrar dónde atacarnos. ¿Por qué? Porque así lo han hecho en otros lugares. Ya sé qué voy a hacer. Los voy a esconder. Y el plan de Dios para con ella era salvarla y hacerla un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué instrumento? Que vino a ser parte de la genealogía de Jesús al que usted y yo creemos. ¿Se dan una idea? Quiero que se lleve a su corazón, quiero que se lleve a su casa. Alto y reflexione. Piense cómo van las cosas con usted. Piense cómo van las cosas. Y si no está Jesús en el asunto, ya es tiempo que ingrese a Jesús. Ya es tiempo que Jesús se meta en los planes, se meta a caminar, se meta con uno en todo. Y ya no estemos dándole tregua, como dice, más tiempo al tiempo. Porque así como Jesús, cantábamos el canto, prometiste regresar. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él no es como nosotros. Que te prometo esto y aquello y al rato anda uno fallándole. No. Dios es fiel. Y así como dice el canto, así está la escritura, el canto está tomado de la escritura. Prometiste regresar. Ahora solo falta decir, te esperamos hoy, Señor. La pregunta es, ¿te esperamos hoy, Señor? ¿O aún no? ¿O aún no está en los planes? ¿O aún no figura como conmigo? Entonces reflexione. La vida de Rahab cambió. La vida de Moisés cambió. Cambió la vida de aquellos que creyeron a Moisés. Salieron de ahí, aunque en el desierto perecieron porque no creyeron suficientemente a Dios. Y se empezaron a quejar. Se metieron por ahí con ellos algunos incrédulos, unos egipcios se colaron y empezaron a contaminarlos. Ahí iban con ellos también. Ya, ¿para qué nos sacó Moisés acá? Ah, sí, ¿verdad? ¿Para qué nos sacó? Para darles la tierra prometida. Tengo una nota acá que dice, como todo en la vida tiene recompensa, los que creen también, o los que obedecen también la tendrán. ¿Cuál es la recompensa de la vida? Todo lo que hace tiene paga, todo. Usted trabaja, le pagan. Usted come, se llena, ¿verdad? Usted se levanta temprano, le rinde el día. Usted paga la luz, no se la bota.
Usted llega a un alto y se somete, se evita un ticket. Llega a una luz, se para, se evita una multa. Todo en la vida se paga, ¿cierto? Para bien o para mal. Pues los que creen a Dios y los que lo obedecen también. Mire qué dice la Escritura. Apocalipsis 21:8. Vayamos al último libro de la Sagrada Escritura. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, a ver cuántos cobardes hay acá. ¿Cuántos creen que son cobardes? Ni uno, ¿ah? Amén, amén, amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pareciera que nosotros, los seres humanos y la justicia humana solamente culpa y condena al homicida, condena a quien más, a los traficantes, pero no condena al mentiroso ni al incrédulo, ¿verdad que no? No lo condena. Pero Dios tiene en la lista, en una lista que no va a cambiar, las características de aquellos que no van a poder disfrutar de la vida eterna con Jesús, sino van a sufrir de la vida, de la muerte eterna en el lago de fuego. Y uno de ellos está incluido el incrédulo. No es necesario ser un homicida. No hay que llegar al extremo de ser un terrorista. Con el hecho de no creer en Dios, tiene la misma condena. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesucristo. ¿Hay necesidad de pedir pruebas de la existencia de Dios? Yo le pregunto, ¿habrá necesidad de pedir si Dios existe? ¿Por qué esto? Si Dios existe, ¿por qué aquello? ¿Habrá necesidad? No hay necesidad. Dios es Dios y no tiene que darle explicaciones al hombre. No tiene necesidad. El hombre habita en el mundo de Dios. Todo lo que usted ve alrededor es obra de Dios. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo, aún de la corbata que tengo puesta. Él es el dueño de la corbata. Porque cuando yo perezca, no me lo llevaré a la tumba conmigo. Y tal vez me la llevaré, porque me la van a poner. Quienes me van a trabajar ahí ¿cómo le llaman? No, la funeraria, gracias. Los que me van a trabajar en la funeraria me van a inflar los cachetes y me van a poner pintura y para que parezca así como estoy ahora. Y me van a poner corbata. Pero la corbata no entra ni al reino de los cielos, ni al lago de fuego. ¿No cree mejor es detenernos un momento y pensar y reflexionar de cómo van las cosas con nosotros, de cómo están las cosas con nosotros, de cómo estamos nosotros con Dios?
y de cuán injustos hemos sido con Dios, de que hemos puesto pretextos y le hemos puesto a Dios excusas para no seguirle. Si no es una, es otra. Si no es otra, es cosa. Somos buenos. Deberíamos graduarnos de licenciatura en pretextología y excusología en la universidad de, no que Harvard, de los inframundos, porque todo eso viene del diablo. Capítulo 22, versículo 11 y 12 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, si así lo quiere. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, si así lo desea. Y el que es justo, practique la justicia todavía, si así le conviene. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Que tarde o temprano vamos a recibir paga, una recompensa de todo lo que hagamos. Todo, como todo en la vida tiene una paga, todo. Tarde o temprano, toda la vida junta también va a pagar. Y lo mejor sería estar preparados. Lo mejor sería estar listos hoy. Hoy que tenemos vida. Hoy que usted se enteró de que despertó. Y si saliendo de aquí, váyase al Google y pregúntele a Mr. Google, Mr. Google, ¿cuántos han muerto el día de hoy? Mr. Google le va a decir que miles. No uno, miles le va a decir Mr. Google. Pero Dios le plació que usted no sea de esos miles. Pero mañana la lista cambia o la lista se actualiza segundo a segundo. No es como el teléfono. El teléfono una semana ya pide actualización. No, la lista de muertos y de vivos a cada segundo. Piénselo usted. Piénselo. ¿Le gustaría a usted estar en ese lago de fuego? ¿Le gustaría a usted pagar duro por algo que no tiene necesidad? Cuando Dios tiene la oportunidad hoy, le da la oportunidad hoy de mejorar, de acercarse a Él, de creer en Él. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurada fue Rahab. Bienaventurados todos nosotros los que creemos sin haberle visto. Póngase en pie, por favor, el tiempo avanzado. Para mí corre muy lento o rápido, no sé. Y vamos a orar. Vamos a aprovechar este tiempo y mire, hago un alto ahorita, hago un alto. Sé que ya hay planes para salir y a comer o a un lugar. Hago un alto ahorita, aquí, un alto ahí. ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es de mi condición con Dios? ¿Qué es de lo más importante? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mis hijos? ¿Qué es de mi esposa? Si mi esposa se muere, si mi hijo se muere, ¿qué es de ellos? Si yo me muero, ¿qué es de ellos cuando yo me muera? Piense en eso. ¿A dónde voy a estar yo si pasa algo? ¿A dónde voy a llegar yo si pasa algo? Piense en eso. Y no permita que la dureza del corazón lo aparte del Señor. Hagamos oración. Hagamos oración. Amado Dios,